Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, chicos. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a ir desarrollando más a fondo otras de las sociedades y de las culturas importantes que existen dentro del espacio geográfico del occidente, ¿sí? Ustedes recuerdan que nosotros venimos estudiando, haciendo una remembranza rápida a lo que es Mesopotamia, Egipto, China, India, de igual manera a Grecia, al Imperio Romano, que de una o de otra manera son sociedades, son grupos culturales que han marcado la historia de lo que nosotros conocemos dentro de nuestra actualidad, de lo que nosotros manejamos, con las actividades que nosotros nos desenvolvemos y nos desarrollamos a partir de una finalidad directamente encontrada. ¿Sí? Esto quiere decir que prácticamente dentro de la historia tenemos varios grupos geográficos, grupos culturales que han marcado la diferencia y que se han encargado de una o de otra manera de poder cambiar la historia, de poder dejar un legado, de poder transformar el entorno. Porque generalmente yo, como les he dicho esto, nosotros somos resultado de una sociedad que ha venido evolucionando. Todo lo que nosotros ahora conocemos como culturalidad, como rasgos étnicos, como formas de vida, como conocimientos culturales, como estructuras sociales, estructuras políticas, generalmente son resultado de la evolución y del aporte que han dejado otros grupos geográficos a lo largo de la historia. Otros grupos geográficos en el transcurso de mucho tiempo para poder identificar la evolución y el avance de la sociedad. Eso es lo que nosotros tomamos en cuenta al momento en el que nos desempeñamos y nos desenvolvemos dentro de la historia. La historia generalmente lo que busca a nosotros es darnos un conocimiento em, identificador de cómo la sociedad va adaptándose a la evolución, de cómo la sociedad va entendiendo la transformación tanto de un grupo humano como de una sociedad, como de un espacio geográfico, como del estilo de trabajo también, porque nosotros debemos considerar que de una o de otra manera el espacio en el que nosotros nos desenvolvemos tiene muchas cosas a su alrededor, como la cultura, la política, la economía. Dentro de este sentido, nosotros vamos en la presente clase a estudiar a otro de los imperios que también tienen una importancia bastante relevante, que es conocido como el Imperio Bizantino, ¿sí? Que este imperio prácticamente se ha consolidado como un referente también de evolución histórica, de transformación cultural. Nos dice que hay que analizar y valorar la importancia y trascendencia del Imperio Bizantino. Esto enmarcado en la geografía, la cultura, la religión, la legislación a lo largo de la Edad Media. ¿Por qué? Porque principalmente nosotros estudiamos, por ejemplo, en la anterior clase a la sociedad judía, que prácticamente nos mencionaba que era el único grupo con este tipo de tradiciones, con este tipo de creencias a nivel mundial, ¿sí? En el cual se desempeñaban, por ejemplo, espacios geográficos turísticos como el Muro de los Lamentos. Entendimos que prácticamente los judíos tienen una historia contada en base a la Biblia. Los sucesos directamente tienen que ver con lo que se nos ha implantado y se nos ha venido enseñando dentro de la religión. Eso es con lo cual nosotros nos mantenemos inmediatamente. ¿Para qué? Para poder identificar y para poder analizar cuáles son estos referentes importantes dentro del proceso histórico, dentro de la evolución de la sociedad. Dentro del occidente nosotros encontramos muchos referentes importantes que prácticamente nos dan luz y nos dan un indicio de cómo el ser humano se adapta a los cambios.
de cómo el ser humano evoluciona a partir de diferentes sucesos importantes, sobre todo dando paso también a una edad conocida como la Edad Media. Sí, lógicamente, a lo largo de toda esta Edad Media es como más o menos donde nosotros explicamos el proceso que tuvieron que desarrollar muchas sociedades, la Edad Antigua. Conocemos lógicamente que es donde aparecieron estas primeras civilizaciones con sus conocimientos ancestrales, sus primeros indicios de adaptación al entorno, la primera tecnología, la aparición de la escritura, de la agricultura. A todo esto es a lo que nosotros conocemos como la Edad Antigua. Posterior a la Edad Antigua viene lo que es la Edad Media, donde ya prácticamente el hombre, el ser humano y la sociedad va evolucionando un poco más. Tiene ya un conocimiento vasto de su entorno. Ahora sabe cuáles son los procesos, pero prácticamente todavía está creando una forma de vida, todavía está entendiendo cuál es la forma correcta de adaptarse con sus semejantes, cuál es la forma correcta de poder desempeñar actividades relevantes dentro del espacio. Y eso es lo que nosotros debemos constantemente tomar en cuenta, que prácticamente todo viene de la mano y viene como un referente de lo que se considera importante en la evolución. En este caso, el Imperio Bizantino también nos dice que hay que entenderlo desde la examinación de la trascendencia de este imperio como heredero y custodio, perdón, de la herencia greco-romana. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos referimos al término greco-romano, es la fusión, la unión que se dio entre la cultura de Grecia y la cultura de Roma, donde prácticamente estas dos civilizaciones que nos dejan un legado anterior que nosotros ya hemos estudiado, crean una gran forma de vida, crean una fuerte influencia para el resto de sociedades. Todo esto en relación con el Renacimiento. De igual manera, yo ya les había explicado a qué se refiere el Renacimiento, que es una forma de pensamiento, es un movimiento en el cual el ser humano logra de una u otra manera tener un conocimiento más amplio de lo que es la sociedad, no solamente basarse a lo que la religión le impone o a lo que la religión le dice constantemente, sino que ya por naturaleza el hombre crea una propia concepción y entiende que todo lo que está a su alrededor tiene un porqué, que todos los referentes con los cuales el ser humano se va encontrando cotidianamente tienen un grado de importancia bastante fuerte. A eso es a lo que nosotros le consideramos como la cultura greco-romana influenciada por el Renacimiento. Por eso se le conoce también como el Renacimiento. ¿Por qué? Porque generalmente fue un movimiento que quiso que el ser humano renazca, tal y cual su palabra lo dice, que el ser humano tenga un conocimiento vasto, ¿sí? Que no se quede en la ignorancia. Eso es algo que nosotros actualmente ya sabemos y que es parte de la evolución de la sociedad, en el cual identificamos que el ser humano obligatoriamente tiene que saber cómo identificar sus elementos, que el ser humano por naturaleza debe saber también cómo suceden las cosas en su entorno. Nada aparece porque sí, nada sucede porque sí, todo tiene una lógica. Todo tiene una razón y por eso es que se impulsa mucho el conocimiento y no el conocimiento centrado solamente en unos cuantos, como siempre se ha hecho a lo largo de la historia, que el conocimiento era exclusivo para las personas poderosas, para las cúpulas de las pirámides sociales, de las estratificaciones sociales, sino que por otro lado también el conocimiento debía ser alcanzado y debía ser adaptable para todos los elementos y para todas las personas dentro de un grupo social. En este caso, por eso es que el Renacimiento también aparece. De igual manera, se influencia la difusión del cristianismo y el islamismo, que de igual manera era lo que estábamos estudiando sobre los referentes religiosos. Por otro lado, la conservación del arte y la cultura grecolatina, así como también el desarrollo educativo universitario en un contexto de guerras religiosas y luchas feudales. Una vez que aparece ya otro tipo de forma de pensamiento religioso, es en donde ya vienen estas luchas, en donde ya vienen estas pugnas por la religión,
Es así que, por ejemplo, nosotros la próxima clase vamos a tratar sobre lo que fueron las cruzadas, sí, estos constantes enfrentamientos y luchas que se dieron entre dos grupos religiosos. Pero lógicamente esto viene después de lo que se conoce como la evolución, como el avance y el gran aporte que el imperio bizantino deja también a la sociedad, deja al legado, deja al entorno con el cual nosotros también nos desempeñamos. Esto nosotros debemos tener un conocimiento vasto y es algo que yo constantemente les menciono, que la historia no quiere decir que generalmente tiene que estar a mi alrededor para que a mí me interese, que solamente lo que pasó en Riobamba, lo que pasó en Ecuador tiene que interesarme, no. La historia se cuenta a través de diferentes sucesos que marcan transformaciones para el ser humano, que marcan referentes importantes para yo poder saber por qué la sociedad actualmente se maneja como tal, por qué las estructuras políticas son de cierta manera, las estructuras sociales, por qué quizá existiera una clasificación social, por qué el dinero es lo más importante dentro de los estados, dentro de las sociedades. Muchas de estas respuestas a veces a preguntas que nosotros tenemos están dentro de la historia. Por eso es importante también la investigación. Esto es algo que también se viene impulsando, que es que el ser humano, cuando desconoce de algún tema, cuando quizá no tiene clara la idea sobre algún referente, lo que tiene que hacer es investigar. ¿Para qué? Para suplir esa duda que tiene, ese vacío quizá que tiene o el desconocimiento. Y eso es lo que propició, por ejemplo, el Renacimiento, así como también el humanismo, y que ahora nosotros lo utilizamos. En el que el ser humano ya por naturaleza, no es que nadie le dice, oye, no te quedes en el desconocimiento, investiga. Ahora por naturaleza, la mayoría de la población busca información sobre una temática que quizá desconozca. Y cuando nosotros nos informamos, cuando nosotros enriquecemos nuestros conocimientos, estamos en la plena capacidad de poder argumentar positivamente al entorno, de poder saber cómo voy yo a aportar a mi sociedad, a mi entorno, quizá con referentes positivos. Por ejemplo, con la situación que está pasando actualmente en el Ecuador. Una persona que ha estudiado muy bien la política o quizá los enfrentamientos bélicos de sociedades pasadas puede tener un conocimiento vasto sobre cómo podría llegarse a manejar una posible solución. Por ejemplo, el presidente de la República debe tener conocimiento vasto en muchas áreas para poder encontrar una buena salida, una buena solución. Quizá para nosotros hay formas de ver a la realidad y dar soluciones fáciles, sencillas, decir, ya mátenles o que ya les encierren o cosas así, pero quizá el trasfondo que nosotros no entendemos es muy diferente. Entonces, para ello, nosotros debemos constantemente impulsarnos a nosotros mismos y también a los que nos rodean al conocimiento. Y este conocimiento, lógicamente, ya viene siendo parte de la evolución histórica que tienen todas estas sociedades dentro del Oriente Medio, dentro del Occidente y también conocido como la evolución social. Entonces, para comprender de mejor manera y ya para hacernos un breve preámbulo sobre lo que es el Imperio Bizantino, vamos por favor a ver el siguiente video. Por favor, tomemos mucha atención porque nos habla puntos relevantes que vamos a ir desarrollando. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal como miembro y apoyarme en Patreon, donde tendrás un montón de documentos, ejercicios y exámenes para sacar un 10 en todas tus asignaturas. El tema de hoy te va a gustar, el Imperio Bizantino. Pon atención, que empezamos. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la parte oriental se mantuvo durante casi un milenio hasta que los turcos otomanos tomaron su capital, Constantinopla, en 1453. Se le denomina Imperio Bizantino porque el emperador Constantino estableció su capital en la antigua ciudad griega de Bizancio, ubicada hoy en Estambul, Turquía. El Imperio Bizantino abarcó la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto
y las islas del Mediterráneo oriental. El desarrollo del comercio, la navegación y la industria en las ciudades bizantinas le permitió acumular grandes riquezas y mantener su poder. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de Europa durante la Edad Media. Allí se concentraban mercancías que llegaban de Oriente y que tenían gran demanda en Europa, como la seda, las especias, las pieles, las piedras preciosas, las esencias y el marfil. Pasemos a ver ahora el apartado La Iglesia y la cultura bizantina. En Bizancio se creó una forma de cristianismo conocida como cristiano ortodoxa, que tiene hoy millones de adeptos en Rusia, Ucrania, Grecia y otros países. Entre los años 532 y 537 se construyó la Catedral de Santa Sofía como sede del jefe de la Iglesia Ortodoxa, el Patriarca de Constantinopla. Gracias a la fusión del poder político y eclesiástico, en Bizancio se impuso un conjunto de normas y creencias que se establecieron en reuniones de autoridades religiosas, los llamados concilios, durante los siglos IV y VIII. En el año 1054, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Bizantina se separaron por discrepancias religiosas, como por ejemplo la prohibición del culto a imágenes de Jesucristo, de vírgenes y de santos. El Imperio Bizantino favoreció el desarrollo de una cultura en la que se fusionaron elementos romanos, griegos y persas. Su lengua oficial era el griego. El arte floreció notablemente, al igual que las ciencias. Había escuelas dependientes del Estado para los jóvenes, entre los que se elegía a los funcionarios del gobierno. Y vayamos al último apartado, y apasionante, las cruzadas. A partir del siglo XI, los reyes cristianos de Europa emprendieron una serie de guerras en Medio Oriente para recuperar Jerusalén, considerada Tierra Santa, que había sido conquistada por los musulmanes, quienes profesaban la religión islámica. Estas luchas recibieron el nombre de cruzadas, porque el emblema de los europeos era la cruz cristiana. Las cruzadas tenían además el propósito de dominar nuevas rutas comerciales y conseguir más riquezas. Miles de hombres, mujeres y niños de toda Europa, convocados por el Papa, tomaban parte en esas luchas. La Iglesia Católica ofrecía el perdón de los pecados y el resguardo de los bienes materiales durante su ausencia a todos los soldados que participaran en las cruzadas. A principio de las guerras, los cristianos derrotaron a los musulmanes construyendo castillos y fundando el Reino de Jerusalén. No obstante, a finales del siglo XII, los musulmanes vencieron a los europeos y los expulsaron de los territorios que habían ocupado. Así, los reinos europeos entraron en contacto con la civilización islámica, las riquezas y los conocimientos de Oriente. A partir de entonces, se estableció un creciente intercambio comercial entre ambas civilizaciones. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí, y ya sabes que me puedes Bien, entonces, más o menos ya creamos un preámbulo sobre lo que es el Imperio Bizantino. Nos dice que se llamó principalmente Imperio Bizantino al Imperio Romano de Oriente, que perduró durante 10 siglos luego de la caída, lógicamente, de Occidente. Esto nosotros ya habíamos estudiado cuando detallamos el tema del Imperio Romano, que el Imperio Romano en su auge y toda su evolución, lógicamente se dividió en Imperio Romano de Oriente y en el de Occidente. Lógicamente el de Oriente logró tener una evolución más fuerte antes que el Occidente y esto le permitió también consolidarse y conformar un tipo de sociedad diferente, en este caso conocido como el Imperio bizantino. Este también fue uno de los grandes imperios de la historia. Su nombre, que comenzó a usarse desde el siglo XVI, proviene de Bizancio, la antigua ciudad sobre la que fue fundada su capital, Constantinopla. Eso nos explicaba el video. La mayoría de referentes que nosotros tenemos sobre los nombres, sobre la cultura, sobre las tradiciones, generalmente tienen que ver con lugares o sucesos o hechos importantes dentro de estas sociedades. De igual manera nos dice que el Imperio Bizantino se consideró a sí mismo el auténtico continuador del Imperio Romano. Ustedes se preguntarán por qué era tan importante que entre estos dos espacios geográficos, el de Oriente y el de Occidente, que se dividieron, porque entre estos dos existía la pugna de ver quién era el verdadero imperio romano, porque nosotros ya sabemos que Roma tuvo una gran influencia
Roma tuvo una gran trascendencia a lo largo de la historia y lógicamente mucho más en su época. Se consolidó como un espacio comercial bastante exitoso. Tuvo tierras demasiado fértiles, la paz era algo de todos los días, no existían mayores conflictos, todo iba de viento en popa para el Imperio Romano. Y lógicamente esto le permitió tener un cierto tipo de ventaja y un cierto tipo de envidia también de otras civilizaciones. Por eso es que en muchas de las ocasiones quisieron intentarse el conquistar el territorio, el querer adoptar en muchas de las ocasiones sus costumbres, sus culturas, pero en este caso el Imperio Romano fue bastante fuerte. Lógicamente, ¿cuál fue su talón de Aquiles? El hecho de que en ciertos momentos se confiaron y por ello perdieron el control. Pero en este caso, durante todo su auge, lograron tener muchísimo éxito, lograron tener muchísima influencia en otras sociedades. Entonces, al Imperio Bizantino lo que más le venía mejor era importante para ellos el querer decir que eran la continuación, pero eso nos dice, del auténtico Imperio Romano. No existía otro, no eran ellos un referente solamente externo, no, ellos se consideraban un continuador de todo el éxito que tuvo Roma. Lógicamente, durante su larga permanencia, fue eje de comercio entre Oriente y entre Occidente. No quiere decir tampoco que fue de la noche a la mañana que el Imperio Bizantino se mantuvo, no, directamente fueron 10 siglos los que el Imperio Bizantino se mantuvo estático y se mantuvo también con una buena aceptación, con una buena evolución dentro de la sociedad y dentro de su entorno. A partir del siglo XI comenzó un proceso de decadencia. Esto es algo que yo les he dicho a ustedes constantemente. Quisiéramos quizá en todas las fases, en todas las cosas, en todos los sucesos de la vida, que lo bueno dure para siempre, que no existan cosas malas, pero lamentablemente es parte de la vida, es parte de las sociedades, es parte de la historia el encontrarnos con hechos y cambios que han transformado y que han provocado también la decadencia y en muchas de las ocasiones la caída y desaparición de bastantes sociedades importantes. Después de venir teniendo un gran éxito, una gran aceptación, un auge sumamente fuerte, viene la decadencia, vienen estas partes negativas, pero esto no quiere decir que siempre va a incitar a que las sociedades desaparezcan. Aquí es donde viene y se referencia también la fuerza que tienen las sociedades, qué tan importantes son ante los riesgos, cómo pueden enfrentar los riesgos, porque generalmente muchas de estas sociedades se han caracterizado por ser confiadas y por ser bastante egocéntricas. Una vez que empiezan a tener éxito, que empiezan a tener aceptación, su economía va de lo mejor, el comercio va de viento en popa. ¿Qué sucede? Se confían, creen que esto les va a durar para siempre y no suelen precautelar en situaciones de riesgos, no suelen también tener quizá un elemento que les permita concienciar sobre posibles hechos de riesgo. Entonces, esto fue lo que en ciertas ocasiones provocó que el imperio bizantino tenga una caída de cierta manera. Cuando empezó su decadencia, se acentuó a partir de la ocupación de la ciudad por las tropas de la cristiandad romana durante la Cuarta Cruzada. Sí, generalmente el video ya más o menos nos explicó qué fueron las cruzadas, pero principalmente este fue el referente más fuerte para la caída del Imperio Bizantino, porque lógicamente eran guerras, eran enfrentamientos bélicos. Queramos verles desde los hechos, que quizá queramos verles, un enfrentamiento bélico siempre se va a considerar como un elemento de riesgo para la sociedad, como un elemento de peligro, de decadencia. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay guerra, cuando hay enfrentamientos bélicos, ¿qué sucede? Empieza a existir también afectaciones a los otros estratos de la sociedad, a la economía, a la política, a la educación, a la salud, a la vivienda, a todo. Una guerra afecta a toda una sociedad.
¿Por qué? Porque la sociedad se paraliza, porque la sociedad tiene que prácticamente o ponerse a buen recaudo o en este tipo de situaciones de la época que nosotros nos estamos refiriendo, muchas de las personas tenían que participar en la guerra. ¿Por qué? Porque eso era prácticamente cuidar su tierra, eso era tener un conocimiento de autonomía por su tierra, de consideración por la misma. El fin del imperio se da el 29 de mayo de 1453, cuando la ciudad cayó bajo el ejército del imperio otomano. Se considera generalmente a este suceso, la caída del imperio bizantino, se le conoce ya como la finalización de la Edad Media. Sí, a este hecho. Principalmente debemos también identificar cómo estaba ubicado en el mapa el Imperio Bizantino. Durante la mayor parte de su historia, el Imperio Bizantino ocupó la península de los Balcanes y Anatolia, aunque tuvo distintas extensiones a medida que se conquistaban o lógicamente se perdían territorios. Esto era algo cotidiano para estas sociedades. Lógicamente, aquí tenemos en el mapa marcado todo este vasto territorio que era el Imperio Bizantino. Pueden ver que es una gran extensión de territorio, pero lógicamente lo que nosotros debemos considerar también es que este territorio era temporal. Era lógicamente dudoso de que se iba a mantener así, porque no es como en la actualidad que existen normativas, que existen leyes que rigen sobre la adaptación de las tierras, sobre la pertenencia de las tierras. Entonces, lógicamente, en este caso, quien más conquistaba, quien más fuerte era, quien el ejército más fuerte tenía, pues lograba tener más territorio. Es así que alcanzó su máxima superficie durante el reinado del emperador Justiniano I, quien logró recuperar buena parte de los territorios del Imperio Romano de Occidente. Aquí aparece un personaje importante, que fue Justiniano I. Este fue uno de los principales, ¿cómo les diré?, personajes que ayudó al auge del Imperio Bizantino, ¿sí? Principalmente logró recuperar y extender el territorio, aportó sumamente bien en lo que es en la sociedad, en la economía. Justiniano I prácticamente, por eso es que se le toma en cuenta dentro de la historia, marca un hito histórico para lo que fue el Imperio Bizantino durante esta gran itinerancia en la que se encontraba, que a veces tenía éxito, otras veces no tenía éxito, a veces podía evolucionar, otras veces no, pero Justiniano I es importante. Es así que él, en el año 330 después de Cristo, ante el avance de los pueblos germánicos sobre Italia, el emperador Constantino decidió trasladar la capital del Imperio Romano y eligió para el nuevo emplazamiento la antigua ciudad de Bizancio, en la margen asiática del Bósforo. Allí construyó una nueva ciudad que luego de la muerte del emperador recibió el nombre de Constantinopla y se transformó en el centro del imperio, ¿sí? Es así también que en el año 395 el emperador Teodosio dividió el imperio romano en dos partes para facilitar su gobierno. Constantinopla pasó a ser la capital del Imperio Romano de Oriente y lógicamente este fue el Imperio Romano de Oriente, como les mencionaba, el que logró mantenerse en auge 10 siglos más. En el 476 después de Cristo, con la caída de Roma en poder de los germanos, el Imperio Romano de Occidente se desintegra por completo. Es así que el sector oriental, el Imperio Romano de Oriente, perduró hasta el año 1453, logrando tener una mejor estabilidad y logrando perdurar, pero no perduró tampoco de mala manera, sino tuvo un buen auge, una buena aceptación, una buena evolución dentro de todos sus espacios. ¿Cuáles fueron las características importantes del Imperio Bizantino? Principalmente su economía. ¿Por qué? Porque su economía se basaba en la producción agrícola y el comercio, tal y cual lo había dejado el Imperio Romano. Sí, el Imperio Romano fue el que propició este tipo de trabajo, fue el que le enseñó, digámoslo así, al Imperio Bizantino cómo debe utilizar sus recursos y cómo maximizar las habilidades.
Entonces, lógicamente, si el Imperio Bizantino era un auténtico seguidor del Imperio Romano, tenía que manejar su mismo estilo de trabajo. Por otra parte, su grandeza fue consecuencia de la producción de riquezas a través del comercio. Su ubicación estratégica en un territorio que vincula el Mar Negro con el Mar Mediterráneo lo hacía un punto de paso obligado de intercambio comercial entre Oriente, que fue especialmente China y la India, con Europa Occidental. Esto, el comercio, fue lo que posicionó al Imperio Bizantino dentro de un margen bastante adaptable a la evolución. Sí, prácticamente el comercio fue lo que impulsó a que el Imperio Bizantino logre su auge. Prácticamente siguió los pasos de Roma, tal y cual Roma lo hizo, también logró hacerlo el Imperio Bizantino. Aunque fue una continuación del Imperio Romano de Oriente, sus habitantes se consideraban romanos. Su cultura fue eminentemente griega y el griego también fue su idioma principal. Por eso es que nosotros hablábamos anteriormente sobre la cultura greco-romana, porque tenían elementos de Roma, pero también tenían elementos de Grecia. Entonces lograron consolidar como tal, lograron crear un sincretismo entre estas dos culturas, entre estas dos tradiciones. ¿Para qué? Para poder dar luz a un nuevo tipo de sociedad, en este caso el Imperio Bizantino, que tenía un referente netamente greco-romano. De igual manera, contaba con un poderoso ejército, así como una flota de guerra que protegía los barcos mercantes. Estos barcos mercantes que principalmente eran cuidados del ataque de los piratas. Un arma fundamental fue el llamado fuego bizantino o griego. Esta arma incendiaria arrojaba un fuego que no se apagaba con agua y consumía los materiales con gran rapidez. Lógicamente nosotros estamos hablando de una época de constantes guerras, de constantes enfrentamientos. Nadie se limitaba, mucho menos un gobierno que quería lograr tener una gran aceptación, que quería lograr maximizar su territorio, posicionarse como el más fuerte. Lógicamente no iba a escatimar recursos. En este caso, es por ello que se crean bastantes armas bélicas, bastantes armas que llegan a tener una afectación bastante fuerte dentro de estos enfrentamientos que se realizaban. En el centro de la vida social de Constantinopla era el hipódromo, donde se realizaban carreras de carros tirados por caballos. Esto incluso es una tradición, es un tipo de cultura que aún lo vemos en nuestra actualidad, aún se ve en muchas partes de Europa, por ejemplo, especialmente este tipo de carreras en el cual incluso se apuesta. De igual manera, la mayor parte de la población pertenecía a uno de los dos equipos más importantes. Su rivalidad excedía lo deportivo, ya que respondían a tendencias políticas y religiosas opuestas. Los azules eran de tendencia política más conservadora y los verdes más reformistas. Lógicamente tienen una influencia. Vienen de una influencia incluso, por ejemplo, de las cruzadas, en el cual la misma iglesia le incentivaba a la ciudadanía a que tiene que pelear, a que tiene que luchar, a que se tiene que enfrentar al odio como tal. Entonces, mucho más de este tipo de actividades, de este tipo de situaciones, lo iban a llevar a cabo dentro de las actividades cotidianas, actividades sociales que generalmente debían ser utilizadas como momentos de recreación, momentos de distracción, de ocio, eran también utilizadas para tener enfrentamientos. Aquí no existía como tal una normativa que niegue este tipo de peleas, porque era algo de la cotidianeidad, las constantes luchas y peleas era algo que prácticamente era totalmente normal. De igual manera, alcanzó su máximo esplendor durante el reinado de Justiniano I. Este emperador rompió con el papado, redactó el Código Justiniano que actualizó el sistema jurídico romano, alcanzó la máxima expansión territorial y fomentó la producción cultural y artística. Pero podemos ver cómo Justiniano I tuvo una gran influencia. Para ello, y para ir terminando con nuestra clase, por favor, quiero que veamos quién fue Justiniano I, cuál fue su gran influencia y su gran aporte dentro de lo que conocemos como el El imperio. Imperio Bizantino
En época de Bizantino. Vamos a Justiniano, ver, por favor. tras la muerte del emperador Teodosio en el 395 después de Cristo, se dividió administrativamente el Imperio Romano entre sus dos hijos, surgiendo así el Imperio de Occidente con capital en Roma y el de Oriente con capital en Constantinopla, la antigua Bizancio. La parte occidental no pudo hacer frente a las continuas crisis económicas, las luchas internas por el poder y las sucesivas oleadas invasoras de los pueblos germánicos. En el año 476, el último emperador, Rómulo Augustulo, era depuesto por el érulo Odoacro. Mientras la parte occidental caía, el imperio bizantino lograba sobrevivir otros 1000 años más, concretamente hasta 1453. La época de mayor esplendor de Bizancio coincidió con el reinado de Justiniano, que junto con su esposa Teodoreda gobernó el imperio entre el año 527 y el 565. Justiniano trató por todos los medios de reconstruir la antigua unidad del Imperio Romano, por lo que dispuso gran parte de los recursos económicos del Estado para tal fin. De este modo, creó un poderoso ejército con la finalidad de expulsar a los distintos pueblos germánicos dispersos por los territorios de la parte occidental del imperio. Apoyándose en las cualidades de dos excelentes generales como fueron Belisario y Narcés, se lanzó al sueño de reconstruir la unidad imperial. Pero antes de acometer tal empresa, llegó a una paz perpetua con los persas, situados en la frontera oriental del imperio y que mantenían numerosos enfrentamientos con los bizantinos. Logrado tal fin, dispuso a su ejército en dirección al norte de África, donde se encontraban los vándalos. Con una gran flota y unos 30.000 hombres, desembarcaron en Cartago. Tras las batallas de Abdécimum y Ticamerón, los bizantinos acabaron con el reino vándalo. Bien, entonces hemos comprendido cuál fue otra de las culturas relevantes e importantes a partir y como tradición, siguiendo de lo que fue el Imperio Romano. Gracias chicos por su atención. Les dejo para que sigan a su siguiente clase.